¿Qué tal amigos de Cómo se hace TV? Hoy venimos a hablar de un tema interesante de las matemáticas y vamos a empezar hablando sobre los números. ¿Qué son los números? Los números son una representación eh, por la cual nuestros antepasados empezaron a contar y pues acá tenemos algunos. Tenemos el número uno, 2, 3, pues igual ustedes ya los conocen y simplemente estos nos sirven para realizar cuentas de cantidades. Nuestros antepasados anteriormente utilizaban los números eh, pues para intercambiar algún tipo de cosa, contar eh, monedas, pero pues ellos no sabían o no lo hacían como lo hacemos hoy en día. Para ello pues utilizaban digamos algunas otras herramientas como palitos, como eh, no sé, algún tipo de elemento que se encontraran en la naturaleza. Pero entonces, bien, vamos a hablar hoy de en cómo se dividen los números. Acá encontramos pues que tenemos cuatro representaciones: números naturales, números enteros, números racionales y números irracionales. Estos cuatro conjuntos o elementos los agrupamos en uno solo, que son los números reales. Pasamos a ver los números naturales. Nos ponemos a pensar, ¿qué son los números naturales? Los números naturales se representan bajo la letra n, aquí como lo podemos observar. En esta primera parte observamos que se representan con los números uno, 2, 3, 4, así hasta el infinito. Pero como bien, también se pueden representar desde el cero hasta el infinito. Aquí no caben los números negativos, simplemente son positivos y bajo este mismo esquema como lo podemos ver. Porque pues digamos que hay una controversia en si el cero hace o no parte de los números naturales. Aún pues digamos que los grandes matemáticos no han podido definir esto. Y pues aquí tenemos algunas consideraciones acerca de los números naturales. Tenemos que la suma es asociativa. Pues bien, cuando tenemos una cantidad como a más b, más C, podríamos asociarla de una diferente manera, como lo vemos aquí después del igual, que es A más B y tenemos la cantidad B más C. En la parte conmutativa, podríamos decir que es lo mismo yo decir, pues si ponemos el ejemplo, tener el número A sumado con el número B, a decir que el número B se puede sumar con el número A. Entonces es transparente para mí poder yo decir eso. Puedo decir que una manzana se puede sumar con una naranja o una naranja con una manzana. Es lo mismo porque siempre va a dar pues la misma cantidad de elementos. Adicional, tenemos que el número neutro para los números naturales es el cero. Y acá pues lo representamos si sumamos cualquier cantidad a con el número cero nos va a dar la misma cantidad. ¿Y qué pasa entonces con la resta? Pues la resta no es conmutativa. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos que vamos a restar un número de otro, aquí puede presentarse que eh, no sea igual la misma cantidad. Por ejemplo, si tenemos 5 menos 2 nos va a dar 3, pero si nosotros hacemos 2 menos 5 nos va a dar un número negativo. Y aquí no se podría, eh, no cabe el número negativo en los números naturales. Igual, ya les voy a mostrar como mejor un ejemplo de los números naturales y adicional vamos a hablar un poco de algunas reglas de la multiplicación y la división como tenemos acá, que son como muy importantes para tener en cuenta. No podemos dividir un número por cero, eh, no, las divisiones no son conmutativas y digamos que cuando hacemos una multiplicación, las cantidades o el número neutro es el número uno, por lo cual cualquier número multiplicado por el número uno nos dará el mismo número. Igual ya lo veremos acá con un pequeño video explicativo. Ahora pasemos a ver un poco, digamos, otras cantidades que son los números enteros. Sí, los números enteros se representan con la letra Z. Y aquí
que tenemos que los números enteros componen los números negativos y positivos. Aquí en esta parte podemos ver que digamos que agrupan o arropan esa cantidad de números naturales que son todos los números positivos y vemos que el número de enteros es mucho más grande. Entonces podemos ver que aquí se encuentran los negativos y se encuentran los positivos. Adicionalmente que tenemos una representación bajo una recta numérica. ¿Que ¿Para qué nos sirve la recta numérica? Pues la recta numérica nos sirve para poder, digamos que, representar más fácilmente, hacer cuentas de estos números. Entonces, bajo esta recta simplemente tenemos un punto neutro que es el cero y en la parte derecha tenemos los números positivos y en la parte izquierda los números negativos. Así pues representamos aquí en donde ven los puntos rojos tenemos todos los números que son naturales, pero aquí en los puntos verdes todos los números que son negativos. Entonces, como lo veíamos en la representación gráfica anterior, todo este conjunto hace parte de los números enteros. No olvidemos la notación con la letra Z. Listo, perfecto. Hasta aquí vamos muy bien. Y pues tenemos los números racionales. ¿Qué son los números racionales? Los números racionales son aquellos números que se representan mediante una división. Entonces son aquellos números fraccionarios o representaciones con puntos y a estos los llamamos números decimales. Pues bien lo decíamos, las cantidades enteras son números que simplemente no se pueden dividir y para esto entonces hacemos uso de los racionales, ya que aquí es donde caben estos números, se representan con la letra Q y aquí podemos ver como el ejemplo de ellos. Si vemos pues el esquema, entonces tenemos que, haciendo pues como un recuento de lo anterior, los números naturales son solamente el conjunto de números positivos, los números enteros son números tanto positivos como negativos y los números racionales representados con la letra Q son los números que se pueden dividir, los fraccionarios eh, y pues aquellos que son decimales, como lo vemos acá en este ejemplo, ¿cierto? Perfecto. Aquí pues ya nos da pues un poco más de claridad los números racionales. Ahora pasamos a los irracionales y nos preguntamos, ¿qué son estos números? Pues los números irracionales son aquellos que cuando dividimos las cifras o tenemos cifras decimales son, no son repetitivas. Entonces, podemos tener números de la escala de el número Euler, que quizás pues no lo es un número que se llamó así bajo un pequeño o muy gran genio y se le dio pues como esa notación. Adicional tenemos el número pi que se representa bajo el 3,141516, pero como este número es demasiado largo, lo representamos con la letra pi, al igual que el Euler. Como vemos aquí hay una cantidad infinita de números y no son nada secuenciales. Ya les voy a explicar pues este tema de la secuencialidad y por esto se llaman números irracionales. Cuando tenemos unos números secuenciales los llamamos racionales, pero aquí si no cabrían estos números porque son demasiado largos como para representarlos. Se representan bajo la letra I o bajo este R menos Q como lo vemos aquí en la gráfica. Bueno, pero entonces como lo mencionábamos al inicio, los números reales son el conjunto de todos los números que acabamos de ver. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos que los números naturales con la letra N, números enteros con la letra Z y números racionales con la letra Q. Pero entonces todos los números comprendidos hasta ahí se llaman o se denotan números reales. Básicamente, pues esto era lo que les quería indicar hoy, la representación de los números y mostrarles cómo es su división. Más adelante veremos otro tipo de temas que nos ayudarán para que las matemáticas las comprendamos de una manera mejor. No se olviden suscribirse a mi canal, Cómo se hace TV, y nos vemos en una próxima entrega. Hasta pronto.